López celebró el Día Internacional del Trabajo a puerta cerrada por no tener nada que ofrecer a los trabajadores y nada más se concretó a dar honores a la bandera y a aplastarse entre algunos trabajadores que estaban como las tumbas. No hablaron en todo el acto así. Tardes, el presidente de los Estados Unidos mexicanos se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. En estos momentos arriba a este recinto el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y se dirige a la mesa de honor para conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajo. Este pequeño fragmento del video del día 1 de mayo del 2023 me basta para demostrar que López es despreciado por los trabajadores, pues para que no fuera objeto de reclamos por parte de la clase trabajadora libre, prefirió o seguramente le aconsejaron hacer esa supuesta conmemoración, porque en realidad no se conmemora nada en México, a puerta cerrada. Y yo quiero manifestar que el Día del Trabajo en México es un acto importantísimo porque este elemento laboral tiene su fundamento en el artículo 123 como un capítulo que contiene derechos sociales de los trabajadores, entre los que se encuentran primeramente la estabilidad laboral, es decir, que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil y a gozar de todas las prestaciones que establece dicho artículo de la Ley de Leyes. Y además que se le reconozca no solamente la cuota diaria, sino todas las prestaciones que constituyen realmente el salario. Y seguramente López tuvo miedo de que la clase trabajadora le reprochara que los incrementos salariales de cada año son inferiores al índice inflacionario. Quiere decir que los derechos sociales de los trabajadores están conculcados en esta administración, porque el autócrata se ha olvidado de la clase trabajadora en México, y sin importarle que en Cananea y Río Blanco hubo muertes por defender los derechos de los trabajadores. El origen de esta fecha se remonta a Chicago, en donde fueron muertos, fusilados trabajadores que se pusieron en pie de huelga en Estados Unidos. Y a raíz de eso, el Congreso Social Internacional decretó el Día del Trabajo. Y si bien es cierto que López fue el que hizo las reformas a la Ley Federal del Trabajo el día 1 de mayo del 2019, en este texto no se contienen realmente beneficios sociales, más bien son situaciones políticas
como el haber pues dejado sin efecto el outsourcing, que era una especie de subcontratación que hacía el patrón original para eludir las responsabilidades de dar prestaciones y estabilidad laboral a los trabajadores cuando subcontrataba ese trabajo con un tercero. El otro elemento de reformas que López lo pavonea como si fuera la quinta maravilla es el haber reconocido el voto libre y secreto de los sindicatos. Pues eso tampoco tiene nada de trascendente, porque los sindicatos son autónomos, no pueden intervenir ninguna autoridad en sus asambleas, porque tienen autonomía, y esa es la máxima autoridad en los sindicatos. Y la otra modalidad es que ya se trata de tribunales laborales que hacen sus procedimientos de manera que es como si fuera una cuestión ante un juzgado, que ahora son tribunales. Y la única novedad es que antes de promover una demanda de tipo laboral, debe de aplicarse primeramente el principio de definitividad, es decir, concurrir previamente ante las juntas de conciliación o las procuradurías de conciliación para agotar el procedimiento y posteriormente hacer la demanda, porque si no se agota ese primer paso, no se le da trámite a ninguna demanda. Y lo importante hubiera sido que el autócrata se hubiera bajado de su trono de dictador y hubiera hecho reformas a la Constitución referentes a que la estabilidad laboral de todo trabajador inicie al ser contratado de manera inmediata, porque actualmente los patrones lo que hacen es que sus trabajadores firmen contratos de trabajo por tiempo determinado, y en esas condiciones pues son considerados los trabajadores como supernumerarios, trabajadores de confianza, sin estabilidad laboral. Y otro elemento importante para un trabajador es que los sueldos fueran inferiores a los del presidente de la República, pero que fueran retribuidos más allá del índice inflacionario, porque si el salario mínimo es de 300 pesos y el índice inflacionario es de un 8 o un 9%, pues es una burla lo que está haciendo el gobierno. Es decir, que López no le da importancia a la clase trabajadora, porque todavía, como en los tiempos de Porfirio Díaz, los tienen como esclavos. Está el caso de los trabajadores mineros que sucumbieron y que hasta la fecha López no ha cumplido su promesa de rescatar los cuerpos. Y otra reforma que pudiera hacerse a los trabajadores es que tuvieran derecho a ascensos de manera más expedita, más rápida, y no hacer los corrimientos escalafonarios hasta que quedara vacante una plaza, porque los derechos de los trabajadores son urgentes, son de orden público y son irrenunciables. Y la realidad es que los trabajadores son la espina dorsal de todas las empresas y además de todas las dependencias del gobierno federal, de los estados y de los ayuntamientos. Si los trabajadores no apoyaran con su esfuerzo, las autoridades y las empresas no podrían desarrollar sus trabajos.
A lo que quiero llegar es que el trabajo es un derecho y un deber sociales que sin ellos el gobierno no puede realizar sus funciones. Pero López se ha olvidado de los derechos consagrados en el artículo 123 de los trabajadores y hasta la fecha no se les ha hecho justicia. Y lo que hizo López el día de hoy es hacerse pendejo de que está respetando los derechos de los trabajadores. Y no es así, porque de manera cobarde no hizo acto de presencia en un desfile, en una manifestación, como siempre se acostumbraba, en donde los trabajadores hacían reclamos a los gobernantes por las precarias situaciones de trabajo y de sueldos en que se encontraba. Así es que López no está conmemorando el Día del Trabajo, está conmemorando el Día del Destrabajo. Gracias.